¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la lección número 4. Hoy estaremos hablando acerca de la Biblia como fuente de la autoridad de nuestra teología. En la temática de la lección vamos a referirnos a varios tópicos. Estaremos hablando acerca de la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. Vamos rápidamente a nuestro versículo de memoria. Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice de esta manera: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a la primera parte de la lección. Y aquí vamos a hablar acerca de la tradición. La tradición tiene que ver con aquellas creencias, costumbres y prácticas que se transmiten de generación en generación. Pueden haber tradiciones buenas, pero también existen tradiciones malas. Pero la tradición llega a ser mala cuando nosotros queremos igualar a la Biblia, cuando queremos sobreponer a la Biblia. En esta ocasión voy a referirme a un incidente donde Jesús tuvo que lidiar con una de las tradiciones de los fariseos y judíos que tenía que ver con el lavado de las manos antes de comer. Dice la Biblia que los fariseos y judíos criticaron duramente a los discípulos porque ellos comían sin lavarse las manos. Esta historia se encuentra registrado en San Marcos en el capítulo 7, versículo 1 al 13. Dice de esta manera: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí hay algo interesante. A una simple lectura podemos hasta aplaudir esta actitud de los fariseos y judíos que cuestionaron, que condenaron a los discípulos de Jesús porque comieron pan sin lavarse las manos. Más aún en este tiempo de coronavirus, donde se habla de mantener la higiene, el lavado de las manos,
pareciera hablar de un acto de salud. Sin embargo, esta tradición de lavarse las manos, si bien era buena en su origen, en tiempos de Jesús estaba totalmente distorsionada y convertida en una cuestión netamente ceremonial. Más aún, lo convirtieron en una regla de fe, en desmedro de la palabra de Dios. Para ellos lo importante era cumplir las formalidades, esa práctica, pero lamentablemente su corazón estaba contaminado, su corazón estaba lejos de Dios. Y algo interesante nos dice el comentario bíblico adventista al respecto de este incidente. Nos dice que la cantidad del agua que se usaba para este lavar de las manos era apenas la cantidad que copaba en la mitad de la cáscara de un huevo. Por eso Jesús desvalorizó y lo condenó. Imagínate, aquí no se trataba de cuestión de salud, de higiene, porque esa cantidad de agua apenas podía mojar la mano. Esa cantidad de agua no podía quitar la suciedad. Es más, en ocasiones cuando no había esta agua, dice, lo hacían en forma simbólica simplemente. Por lo tanto, aquí los fariseos y los judíos no estaban preocupados en cuestión de higiene, simplemente estaban preocupados en cuestión del cumplimiento de una tradición que había sido distorsionado y lo estaban poniendo por encima de la palabra de Dios. Por tanto, la tradición puede ser buena, pero cuando esa tradición va contra lo que dice la Biblia, la tradición tiene que ser subordinada a Dios. La tradición tiene que ser sometida a la palabra de Dios. Nunca la tradición puede estar por encima de la Biblia. Nunca la tradición puede ser nuestra regla de fe. Vamos ahora a la segunda parte de la lección. Y aquí vamos a hablar acerca de la experiencia. Saben, Dios nos ha creado con esa capacidad de vivir experiencias y sensaciones maravillosas de la vida. Solo que estas experiencias que nosotros vivimos puede acercarnos a Dios, pero también muchas de esas experiencias hasta pueden cambiarnos el concepto de Dios, pueden alejarnos de Dios. Por lo que cualquiera que sea nuestra experiencia, tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Pablo se refiere, por ejemplo, a la experiencia de Eva frente a la serpiente en el jardín del Edén, donde lamentablemente Eva fue engañada y usa como una advertencia para nosotros. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva ya conocía de la palabra de Dios, conocía de lo que Dios le había advertido, que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que el día que comiera ciertamente iban a morir. Pero allí aparece el enemigo y empieza a tentarlo y dice que la fruta le resultó codiciable, agradable, y luego el siguiente paso fue ir a tocar la fruta. No pasó nada y finalmente comió y sintió una sensación maravillosa. Y bueno, al final Eva termina induciendo a Adán también a comer la fruta. Eva se dejó engañar por su experiencia, por lo que estaba experimentando, por la sensación que estaba sintiendo, e hizo a un lado la palabra de Dios, la advertencia de Dios.
Si bien las experiencias son parte de nuestra existencia y somos llamados a experimentar el amor y las maravillas de Dios, esas experiencias tienen que ser sujetas a la autoridad de la palabra de Dios. Las experiencias no deben contradecir a la Biblia, no pueden contradecir a la Biblia y no tiene que ser regla de fe. La Biblia es nuestra única regla de fe. Tú no puedes basar tu creencia, tu fe, en lo que tú sientes, en lo que tú viviste, en lo que tú viste, etc. No, tu fe tiene que estar basado en la Biblia, que tiene que ser la única regla de fe. Vamos ahora a la tercera parte de la lección. Y aquí vamos a hablar acerca de la cultura. Todos, sin duda, venimos y vivimos en torno a una cultura, que es una forma de vida. Los cristianos no somos llamados a aislarnos de ella, a separarnos de la sociedad. Los cristianos somos llamados a guardarnos de las malas influencias de la cultura donde vivimos. En el Antiguo Testamento, repetidas veces Dios advirtió a su pueblo y dijo: ustedes no hagan como hacen el pueblo o la tierra donde ustedes van a entrar. Ustedes no sigan sus prácticas. Eran las recomendaciones de Dios para su pueblo. Y lo propio, los consejos de Dios para la actualidad, para nosotros, está en la Biblia. Dios nos recomienda a tener cuidado de las influencias de la cultura que nos rodea. Vamos a leer en 1 Juan capítulo 2, versículos 5 al 17. Dice de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El consejo de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está hablando de las costumbres, sus creencias, sus prácticas, su forma de ver la vida, etc. En otras palabras, nos está haciendo un llamado para que nosotros tengamos cuidado de las influencias negativas de las culturas. Tengo una cita escrita por Elena Harmon de White en el libro Consejo para Ministros. En la página 306 dice lo siguiente: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarles en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. ¿Se dan cuenta? Nosotros, los cristianos, somos llamados a imitar el ejemplo de Jesús. Jesús no se aislaba de la gente. Jesús se entremezclaba con la gente, pero no para alentarles, dice, en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Esa tiene que ser nuestra actitud. En vez de que la cultura externa, la cultura que nos rodea, nos amolde a nosotros, nosotros tenemos que ser un modelo para ellos. Toda cultura, lamentablemente, está contaminado por el pecado. Por lo tanto, tiene que ser amoldado a la Biblia, revalorizando las cosas buenas que cada cultura pueda tener. Todo aquello que es contrario a la palabra de Dios tiene que ser hecha a un lado. Tiene que ser sometida a la autoridad de la Biblia. La cultura puede tener buenas enseñanzas, pero no puede ser nuestra regla de fe. Nuestra única regla de fe por encima de la cultura es la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia.
Vamos a la siguiente parte de la lección. Vamos a hablar acerca de la razón. ¿Saben? Lo que a nosotros los seres humanos nos hace diferentes de los animales es el hecho de que Dios nos dotó del razonamiento. Nosotros sabemos analizar, sabemos pensar, sabemos razonar. En cambio, los animales solo tienen instintos y hacen lo que su instinto les dice que hay que hacer. Pero lamentablemente el ser humano, jactándose de su capacidad de razonamiento, intenta desplazar a la Biblia, intenta desplazar a Dios de su vida. Un ejemplo, lo que pasó con la Revolución de Francia, que enarbolaba lo que es la razón humana. Ellos quemaron la Biblia. Ellos proclamaron como su Dios a una actriz, una mujer actriz, y dijeron que aquí la religión ha muerto, y quisieron hacer a un lado, quisieron desplazar a la Biblia, elevando lo que es la razón humana. Hoy también existe una corriente de teología que promueve lo que se llama la desmitologización de la Biblia. Según esta corriente, dice, hay que sacar de la Biblia aquello que va en contra de la razón, aquello que no puede ser concebido con la razón. Pablo nos advierte que todo intento de argumentos y altivez contra el conocimiento de Dios tiene que ser sometido, dice, en cautividad a la obediencia a Cristo. Eso dice en 2 Corintios 10:5. Porque a causa del pecado, el ser humano tiene la mente entenebrecida. Así como dice Efesios 4:17 al 19. La lección nos cuenta el caso del presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien hizo su propia versión del Nuevo Testamento basándose solo en la razón. Y el resultado fue que todos los milagros de Jesús desaparecieron, incluido la resurrección. Claro, si nosotros vamos a la Biblia usando simplemente la razón, queriendo entender desde el punto de vista de la razón, vamos a tener conflictos. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú entender, cómo puede encajar en el razonamiento el hecho de que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez? Cuando la razón te dice que el ser humano no puede vivir más de 5 minutos sin oxígeno y estar 3 días dentro del vientre del pez y de paso en la profundidad del mar. Eso va contra la razón. Entonces, los que ensalzan la razón dicen, no, hay que hacer a un lado aquellas partes de la Biblia que son simplemente mitos. Para ellos estos hechos no son reales, son simplemente mitos. Y es así que la Biblia del Nuevo Testamento que mandó a hacer el presidente estadounidense terminó eliminando los milagros de Jesús y la resurrección de Jesús porque no encajaba en la razón. Nuestra regla de fe tiene que ser la Biblia. La Biblia tiene que ser aceptado con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible entender. La razón tiene que estar subordinada a lo que dice la Biblia y no la Biblia a lo que dice la razón. Vamos a la última parte del estudio de esta semana y vamos a hablar aquí acerca de la Biblia. Nosotros los adventistas del séptimo día basamos nuestra teología en base a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que contiene la verdad absoluta. San Juan 17:17 en la oración de Jesús, él lo mencionó, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros reconocemos a la Biblia como la única fuente de verdad, porque en sí la Biblia contiene la sana doctrina, como dice 1 Timoteo 4:6. Y esto, según 2 Timoteo 3:16 al 17, es útil para enseñarnos, para corregirnos e instruirnos
en justicia y llevarnos a una vida perfecta. Por esto mismo, los reformadores protestantes defendían la tesis de sola escritura. Durante la Edad Media, ¿no?, los reformadores defendieron esta tesis, sola escritura, frente a la Iglesia romana, que se atribuía la autoridad de interpretar la Biblia a su parecer. En ese tiempo, la Iglesia imponía dogmas, doctrinas al margen de la palabra de Dios. Lo que la Iglesia, lo que sus líderes decían, tenía más validez que la Biblia. Y persona que se atrevía a desafiar esa autoridad de la Iglesia, muchas veces hasta ofrendaba su vida. Pero en ese tiempo se levantaron los reformadores protestantes que decían sola escritura. Esa era la tesis, que la verdad, la autoridad radica en la Biblia. La Biblia no necesita ser juzgada según nuestros criterios. No podemos decir nosotros qué es lo malo o qué es lo bueno de la Biblia. La Biblia tiene que ser aceptada y obedecida como nuestra máxima autoridad, porque es la misma palabra de Dios. ¿Cómo podemos cuestionar a lo que es la palabra de Dios? La Biblia tiene que ser nuestra única regla de fe. Vamos a hacer algunas aplicaciones a la vida. La Biblia, como la palabra de Dios, tiene que ser la base de nuestra fe, la base de nuestra práctica. Nosotros necesitamos también poner en alto la tesis de sola escritura. Y no solo eso, hoy el mundo religioso se jacta de tener la Biblia en manos, de tener la Biblia abierta. Pero nosotros también, además de poner en alto la tesis de sola escritura, necesitamos enfatizar la tesis de toda escritura. Es decir, no podemos escoger aquello que nos conviene de la Biblia. La Biblia tiene que ser aceptada y practicada, obedecida en su totalidad, en su integridad. Tanto la tradición, la experiencia, la cultura, la razón tienen sus lados buenos, que en sí tienen que ser conservados, pero todo aquello que contradiga las enseñanzas de la Biblia tienen que ser subordinadas a la autoridad de la palabra de Dios. No podemos nosotros quitar ni añadir a lo que dice las Escrituras, porque ahí en Apocalipsis 22, 18 al 19, hay una advertencia de juicio a aquellos que quieran quitar o quieran añadir a lo que dice la palabra de Dios. Dejemos que la Biblia sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestros caminos. Así como dice Salmos 119, verso 105. Esto ha sido el estudio de la lección de esta semana y espero que a partir de hoy hagamos de la Biblia el manual de nuestra vida. Que Dios los bendiga.